13:23 del mediodía o de la tarde, ya uno no sabe si es el mediodía o la tarde, pero bueno, lo verá si comió o no el oyente, si es mediodía o tarde. Para mí eso es lo que te define el mediodía y la tarde. Tal cual. Sí, si uno come. Sí. Así que bueno, arrancamos con una tremenda columna. Es todo tremendo, ¿no? El programa. Muy vendida la columna. Me genera, está sobrevendida. Claro, está sobrevendida. Es como La Casa de Papel, digamos. Claro. Más sobrevalorada que La Casa de Papel, ¿viste? No, pero es una buena columna que nos pone en contexto y que da para el debate. Sí, es una columna que era para el sábado pasado. Después, bueno, por motivos de logística no pudimos salir al aire. Y se trata un poco de conversar de qué pasó económicamente en la dictadura del 76. Yo creo que lo que pasó fue el quiebre de un modelo industrial que había en Argentina. En Argentina, vamos a hacer un poco de historia. En 1930, con la crisis de Wall Street, eso se encadena la Primera Guerra Mundial, que es de 1914 a 1918, 19 final. Pero bueno, ahí se encadena un proceso de sustitución de importaciones argentinos. El primer ISI vendría a ser. El primer ISI, Europa destina todos los recursos a la guerra, no puede enviar productos acá, y acá se empieza a sustituir las cosas que venían de Europa, principalmente de Inglaterra. Claro, que era algo bastante rudimentario. Era por obligación, sí o sí lo tuvieron que hacer y eran... Exactamente, no se le puede llamar industrialización, pero así era un tallerismo, vamos a ponerle de esas características. Lo que genera que vaya apareciendo un nuevo sujeto, que es el sujeto del proletariado. Primero el tallerista, que después se va a convertir, ya se va a profundizar mucho con el primer peronismo, se va a convertir en el proletariado industrial. Lo que sucede es que todo sujeto social que tiene poder económico, ese proletariado, no poder económico que eran los dueños del capital o algo parecido, sino que pasan a ocupar una función importante en la economía argentina, tiene poder económico, demanda poder político. El poder político que demanda ese proletariado se va a expresar después en el primer peronismo. Ahí nace, entre el 30 y el 45, nace y se desarrolla un modelo de Argentina industrial, y las clases dirigentes argentinas, a lo largo de los siguientes 50 años más o menos, no iban a dudar de que el modelo industrial tenía que preservarse. Los militares más de derecha lo veían por el lado del conflicto con Chile y con Brasil, de la autonomía, de la soberanía, etc. Capital extranjero. Exactamente. Pero había un consenso bastante acentuado en que Argentina tenía que desarrollar industria pesada, tenía que desarrollar, tenía que producir soda solvay, tenía que producir siderurgia, tenía que producir metalurgia, que no eran áreas de las que el Estado se podía desentender. Obviamente, en este sentido, los gobiernos peronistas o los gobiernos que tenían más que ver con lo nacional popular mantuvieron salarios más altos que los gobiernos que eran dictatoriales, ¿no? Obviamente en el 55 cae Perón y se produce un giro de distribución del ingreso hacia los sectores concentrados. Eso suele pasar. Pero no rompe la matriz productiva, digamos. Pero no rompe la matriz productiva, exactamente. De hecho, bueno, Alejandro Bunge, creo que es el abuelo de Mario Bunge, ya decía en la época dorada de la oligarquía, ya él hablaba de industrialización, así que las élites argentinas o parte de las élites argentinas, las que no eran agrarias, siempre tuvieron esta idea de, bueno, que con las vaquitas no va a alcanzar. Claro, hay que hacer algo más que vaya por afuera o que permita que el país se desarrolle o pueda direccionar su política pública independientemente de si llueve o no. No podíamos ser un país que solamente dependiéramos de si llovía. Nacen las grandes empresas, Somisa, Siam, se dan... Si uno se pone a fijarse, por ejemplo, en la década del 70, en el 74, debe ser el periodo en el que un argentino vivía en un país relativamente pacífico y con la mejor distribución del ingreso de su historia. Eso era por la maduración de la industria del frondicismo, del peronismo, y bueno, y porque había hasta el 75, vamos a ponerla, había un periodo de relativa estabilidad política. ¿A qué viene la dictadura del 76? Bueno, viene primero a terminar finalmente con el proceso de desperonización del país, que no lo consigue, pero había una idea de que, bueno, el peronismo existe porque existe la industria. Claro. Si nosotros exterminamos la industria, vamos a terminar con el peronismo. Claro. Si sacamos las bases, se va el sujeto, se va el peronismo. Se va la columna vertebral, digamos, el capitalismo. Y ahí se da
por primera vez que se concibe la unión de la élite oligárquica tradicional, que siempre estuvo en contra de la industria, con una hegemonía en la élite militar, que también estaba de acuerdo en terminar la industria. Pero por cuestiones más de tipo políticas que... Por cuestiones más de tipo políticas que puramente económicas, digamos, liberales. Ahí se da algo particular, que es que muchos empresarios, muchos industriales, Grupo Techint, Bungiborn, etcétera, terminan apoyando la dictadura. Entonces a uno le puede parecer raro, bueno, ¿por qué este sector industrial apoya? Bueno, ahí tenemos básicamente 3 factores. Uno es la baja del salario real. En momento de coyuntura, los tipos te prometen que va a bajar el salario, bueno, apoyás. Y otra es, también un tema ideológico del gorilismo, digamos, por apoyar la descolonización del país. Y otra es que en el 77 se permite la ley de reforma financiera, permite a las empresas grandes tomar capital en el exterior. Es algo muy parecido a lo que pasa ahora con las LEVAC. Tomar capital en el exterior, traen los dólares acá se pagaba una tasa altísima, entonces la empresa compra $1000, lo pone en Argentina. Ese dólar camina, genera un interés alto, a fin de año lo saca y se lo vuelve a llevar. Claro. La famosa bicicleta financiera. Que va en consonancia, digamos, con el traspaso o el quiebre del modo de acumulación fordista al posfordista en todo el planeta, digamos, especialmente después con la victoria de Reagan y Thatcher en los Estados Unidos e Inglaterra, digamos, respectivamente, y que tiene que ver, digamos, también con esta cuestión de generar estos nuevos holdings, ¿no?, industrial financieros que van a asentar o generar sus inversiones a nivel internacional a partir de una deslocalización de las cadenas productivas. Sí, exactamente. Hay un contexto internacional, después se va a profundizar en los 80, pero sí, vale rescatar eso, ¿no? Es importante siempre hacer el vínculo con lo internacional. Ningún país, sobre todo ningún país dependiente, se corta solo en ese sentido. Claro. El menemismo se podría explicar en una forma parecida y después la vuelta de los gobiernos nacional populares en forma parecida. También. No es casualidad que Sudamérica se mueve en bloque en ese sentido. Ajá. Para poner una cosa anecdótica, esta idea, que en el 76 se materializa el exterminio del peronismo y el exterminio de la industria, era una idea que en la oligarquía agraria venía previa. De hecho, ahora se me fue el nombre, pero el ministro de Justo en la década del 20, él decía que el país era viable mientras haya 4 cabezas de ganado por habitante. Ahora se lo podría hacer en toneladas de soja por habitante. Decía, claro, con 4 cabezas de ganado por habitante, este país camina. Cuando vos tenés menos de 4 cabezas de ganado por habitante, aquí hay que empezar a expulsar gente. Y de hecho decía que en el 55, 30 años después de haber sido ministro, después de buscar el nombre porque se me fue, decía que había que cortar con el tema de la industrialización y volver al país agrario. Fue una idea que estuvo siempre, pero se pudo materializar recién en el 76. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ya viniendo más para este lado en la historia. Argentina es, del 75 al 2000, el país del mundo que más se desindustrializa. Si uno busca un gráfico con la curva de la composición del PBI industrial en Argentina, tenemos que va así, ahí lo muestra la cámara, baja así en escalera, digamos. Claro. ¿Eso cuál es la consecuencia? Campeones del mundo en desindustrialización. Sí, campeones del mundo en desindustrialización. Lo que sucede es que baja el desempleo, que aumenta la pobreza. Y no pueden, la crisis de 2001 no se puede entender sin el menemismo, claramente. Ajá. Pero tampoco se puede entender sin este volantazo en la estructura productiva argentina, claro, que nace en el 76. Y esta fiebre por los dólares, ¿no? Viene desde ese momento, digamos, de la cuestión de la valorización del dólar como activo de inversión. Claro, y un proceso de devaluaciones constantes, ¿no? Si uno lo quiere llevar para el lado del trabajo, para relacionarlo más con algo cotidiano, Argentina en el 45 esto está no son fuentes de INDEC ni progresista, está en el libro de Tomás Piketty, El capital en el siglo XXI. Argentina en el 45 era tan desigual como Sudáfrica, para que tengan una idea. A partir del 45, con el peronismo, la desigualdad argentina empieza a bajar drásticamente, y a pesar de que después el peronismo es derrocado, la desigualdad argentina nunca vuelve a los niveles previos al 45. En Argentina sube constantemente la industrialización. Al subir la industrialización, sube la calificación del trabajo, a menos que seas México, digamos, que es pura maquila. Claro. Sube con el proyecto peronista y frondicista, subía la calificación del trabajo.
más industria, más calificación del trabajo, los sueldos van al alza. Independientemente de cuando viene un gobierno conservador, siempre le quiere sacar al trabajador, cuando uno ve el cuadro completo, 1930 o 1945, 1975, la industria sube, el salario sube, el desempleo baja. Cuando uno ve el cuadro 75, 2000, la industria baja, el desempleo sube, la pobreza sube y el salario baja. Ahí, si bien hay métodos, maneras distintas, eso es así casi en todos lados. Si vos desindustrializás fuerte y no suplís con ciencia y tecnología, se te van todos los índices sociales para abajo. Esto hablamos con Rodrigo ayer cuando yo estaba comentando la columna. Comentamos que no hay que confundirse, que esta industrialización por crecimiento de mano de obra o por esto ya no funciona más en el mundo de hoy. Hoy hay que pensar otro tipo de soluciones. Si uno mira, por ejemplo, el libro de Nahuel Moreno de interpretación de la historia argentina, y ahí salta el pasado marxista, ¿no? Si uno lo mira, uno ve cómo es la industrialización peronista y previa al peronismo, es que bueno, este año hay 100.000 obreros, el que viene 150, el que viene 180, el que viene 250, y en 5 años te aumentan, se te multiplica por 3 la cantidad de obreros en esas fábricas gigantes, no típicas del siglo XX. Claro. Bueno, eso después se termina, pero eso ya no se puede volver a reconstruir. Ahora la riqueza de los países pasa por otro lado, ¿no? En cuántos obreros tenés, el ejemplo es México, que Rodri lo conoce. No importa tener 1 millón de tipos pegándole con un martillo un clavo, porque esos tipos van a ganar siempre sueldos bajos y siempre va a estar compitiendo con Asia a ver quién gana menos, para ver situación de esclavitud. Quién le pega más al clavo en situación de esclavitud. La realidad. Los países que han crecido son los que han destinado recursos, ciencia y tecnología, que le han permitido ir acompañando el alza de los salarios. Esto tanto el peronismo como el frondicismo pensó en eso. Perón hace la Universidad Obrera, Frondizi trae también industria química, petroquímica, etc. Hubo como un proceso que se rompió. Y ya para ir cerrando, para ir a los números, que acá me lo traje porque no me lo acuerdo de memoria, podemos hacer la comparación con un país como Australia, que siempre a todo el mundo le gusta compararnos con Australia. Vamos a hacer una aclaración primero, que lo dijimos ya en otra columna. Australia es el país con riqueza natural por habitante más alta del mundo. Tiene 11 veces más que nosotros. Flojo dato. Sí, es un dato muy importante que si uno no lo considera, a veces puede equivocarse. Australia no necesita una industria metalmecánica, por ejemplo, tan fuerte, porque puede hacer valor agregado de sus bienes naturales, y como son tantos y tantos por habitante, eso más o menos le alcanza para tener un nivel de vida bastante alto. Pero vamos ya, eso era un detalle, digamos. Vamos a cifras de crecimiento. Vieron que se dice mucho también que el populismo, el proteccionismo fue lo que causó la debacle del país, ¿no? Los liberales lo usan mucho. Bueno, sí. En 1920 éramos el quinto del mundo en PBI, qué sé yo, y después vino el peronismo y terminamos siendo el 150. Quinto país sobre 10, porque en ese momento no había tantos países independientes. Ya no había tantos países, pero bueno, acá tenemos que entre 1960 y 1975, Australia y Argentina crecen parecido. Argentina crece 35% y Australia crece 40%. ¿Esto en PBI? En PBI per cápita. Que es lo que se suele usar para decir, bueno, cómo está. Después hay que meterle la distribución del ingreso, ¿no? Claro, que es importante. Claro. Pero en un principio los países con PBI per cápita alto, la gente vive bastante bien. Los países con PBI per cápita bajo, la gente vive bastante mal. Claro. Después hay que mecharlo con desigualdad, porque te puede dar, no sé, Emiratos Árabes, por ejemplo, es un caso particular. Tenés un PBI de $100.000 per cápita, pero tenés mucha gente viviendo mal. Claro. Pero salvo esas excepciones, los países con PBI per cápita alto, la gente vive bien. Tenemos que entre el 60 y el 75 crecen parecido. Sin embargo, los 15 años posteriores, entre el 76 y el 91, Australia crece 25%, mantiene menor, pero mantiene el ritmo de crecimiento, y Argentina decrece 10%. O sea que en el 91 el ciudadano argentino recibía 10% menos de ingreso, comparado, ¿no? Obviamente, con el ciudadano argentino del 76. Por otra parte, en el periodo, los otros 15 años del 91 al 2006, Australia vuelve a crecer 40% y Argentina lo mismo. Nos encontramos que durante la década del 90 y los primeros 6 años de la década que viene, Argentina crece 40%,
Pero atención que esto no es que haya sido producto del menemismo, porque 27% de ese 40% se crece entre el 2002 y el 2006. Claro. Cuando Argentina abandona el neoliberalismo, abandona el 1 a 1, crece en esos 4 años, crece 27%. Y es un crecimiento que viene a reparar el decrecimiento, digamos, especialmente que cristaliza 2001-2002. Exactamente. Como ahí tenemos la crisis, que eso se nos lo dificulta la medición, porque vos tenés una década que se baja y 4 años que se crece el doble, podemos hacerlo así. Tomamos del 91 al 2001. Argentina crece 15% y Australia 30%. Australia crece el doble. Claro. Pero de ese 15% que Argentina crece del 91 al 2001 lo pierde en 2002. Claro. En 2002 pierde 3 millones de por ciento. La economía argentina cae casi el equivalente a lo que se había crecido en toda la década neoliberal. Y obviamente no podemos disociar una cosa de la otra. De 2001 de la Rúa hizo mucho porque ocurra, pero no hizo todo. Hay como 10 años antes. Había 10 años sedimentado acá. Claro, que vos vendiste todo, que vos vaciaste industria. Y bueno, ahí se produce que Argentina está prácticamente igual. Mientras que Australia hace un crecimiento, si uno suma todo, 2 veces 40%, 1 vez 30%, crece 110%. Pero los periodos de crecimiento fuera del neoliberalismo fueron bastante parejos. El desastre argentino es entre el 76 y el 2000, que es casualmente el periodo donde más se desindustrializa. Si uno toma el periodo, por ejemplo, y ya para terminar, pues estoy abrumando con datos, pero es importante, 2002-2015, que es el periodo argentino, que deja atrás el neoliberalismo y se hace un proceso más industrialista, más inclusivo. Australia crece 20% y Argentina lo hace un 60%. 60% tenés ahí el 2002-2004. Si le sacás 2002-2004, que es un crecimiento estratosférico, Argentina crece 35%. Así que bueno, es un poco para desmitificar esta idea de que el proteccionismo o el no liberalismo hace que el país crezca menos o crezca en forma deficiente. Claro, o crezca por encima de sus posibilidades. Exactamente, y también un poco para mostrar que una comparativa con un país como Australia, con el que se nos suele comparar mucho, esto está bastante parejo, donde se gobernó bien, donde se gobernó en un proceso que permite la industrialización, la ciencia y la tecnología, la buena distribución del ingreso, etcétera. Y bueno, y también por último, para aprovechar la conmemoración del 24 de marzo, para ver cómo las consecuencias de ese proceso que fue para muchos chicos ahora parece la prehistoria, pero cómo ese cambio de rumbo fue lo que terminó de desviar lo que hubiese sido el destino del país o lo que el país proyectaba, de desviarlo para otro lado con estas consecuencias bastante negativas para todo el mundo. Brillante. No sé si habré estado a la altura de las circunstancias. Sí, de cómo quedamos anonadados. Esto termina en artículo, ¿no? Termina en artículo, por supuesto. Muy bien, muy bien. Ahora que vuelve a primera generación. Claro, vuelve con todo. La verdad que muy buena, mientras Wally agita el brazo ahí de fondo, muy buena la columna de Emiliano Delucci, que nos deja pensando qué hubiera pasado, ¿no? Que hubiera sido sí. Sí, que hubiera sido sí. Claro, no cambiamos la matriz productiva, pero bueno, nosotros entonces seguimos por acá.